Mi general, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias porque esta es una entrevista que queríamos hacer desde hace mucho para conocer esta asociación, porque pues sí, nadie, bueno, muy pocas personas en el medio civil la conocen. Hacia el interior de las Fuerzas Armadas pues sí se conoce, pero hacia afuera, que es también a donde llega nuestra revista, pues poca gente conoce qué es esta asociación. Pero antes de pasar a este tema, quisiéramos, como en todas las entrevistas que hacemos, empezar desde el principio. Queremos conocer a la persona que está detrás de un esfuerzo institucional, como lo es en este caso esta asociación, la Legión de Honor. Si nos puede decir cuándo inicia su vida militar. Pues inicia a la edad de 16 años, cuando ingreso a estas instalaciones que son muy simbólicas para nosotros los militares de la época, que egresamos del Heroico Colegio Militar en este recinto de Popotla, aquí en la Ciudad de México. Estaba yo, si el origen de la pregunta es cuando estoy en tercer año de secundaria, en Progreso, Yucatán, de donde soy originario, decido participar en el concurso de selección para ingresar al Heroico Colegio Militar en el año de 1964. El examen de selección se llevó a cabo en el mes de diciembre de 1964. Ok. ¿Qué fue lo que hizo que volteara a ver a las Fuerzas Armadas? ¿Algún ejemplo de parte de la familia? ¿Algún desfile? Es muy frecuente que a veces nos dicen, es que yo veía el desfile, es que cerca de mi casa había unas instalaciones militares. En su caso particular, ¿qué fue lo que lo llevó a decir, yo quiero ser soldado? Cuando ingreso a la primaria, es donde en segundo año de primaria y segundo, terceros años subsecuentes, la escuela primaria federal donde acudo a estudiar es la Escuela de Maniobras Marítimas. Esta escuela da hacia la aduana del puerto de Progreso. En aquellos años, y en esa instalación de la aduana estaba la partida militar. Entonces desde mi ventana observaba yo a los soldados hacer instrucción, hacían con escolta particularmente, porque en los eventos conmemorativos, por ejemplo el 15 de septiembre o el 16 de septiembre en los desfiles, pues participaba la escolta, porque no era ahora sí un pelotón, lo que ahí estaba en la partida militar. Y entonces, bueno, en esos años de formación en la primaria, pues lo que observaba era desde la ventana, repito, la vida militar, al personal militar que hacía instrucción en la cancha que ellos tenían. ¿Qué es lo que reflejaban ellos que usted dijera, yo quiero ser como ellos? ¿Era disciplina, era fortaleza, era habilidades para hacer alguna cosa? ¿Qué es lo que veía en ellos que hizo que dijera usted, yo quiero ser como ellos? Bueno, tengo que decir que en mi familia soy el único militar. No tengo ni antes ni después. Entonces, lo que a mí me decide, o sea, si yo lo puedo ver y me decide, es cuando soy en tercer año de secundaria y llegan los pósters, donde vienen la invitación a ingresar al Instituto Armado, al Ejército Mexicano, y vienen los requisitos. Mi padre era plomero allí en Progreso, y lo que él me orientaba es que fuera yo maestro. Ahí sí, varios de mis familiares eran maestros, y en Calquiní, Campeche,
estaba una escuela normal donde algunos de mis primos ya habían pasado por ahí o estaban. A mí no me llamaba la atención ir a estudiar para profesor. Soy el mayor de los hermanos en mi familia. ¿Cuántos son? Somos 9. Okay. Cuando en ese momento éramos 8. Okay. ¿Sí? Y soy el mayor. Entonces, pues sí, la situación era tan holgada como para decir, bueno, no voy a estudiar a la normal, pero voy a ir a estudiar a la universidad. Yo sabía que había limitaciones económicas, desde luego. Entonces decido pedirle permiso a mi padre de que me dejara participar en el concurso de selección del colegio militar, y sin mayor problema, algo que me va a sorprender es que sin mayor problema me autoriza. Y yo tenía familia aquí en México, 2 tías, hermanas de mi padre, que vivían aquí en la Ciudad de México. Entonces yo creo que eso facilitó que yo tenía donde llegar. Entonces me autoriza mi padre y hago mi solicitud, me la aceptan y entonces ya me presento aquí en estas instalaciones. Okay. ¿Qué edad tenía? 16 años. 16 años. Terminaba la secundaria y entonces... Era el momento de tomar Era el momento decisión. Y entonces vengo aquí porque la fecha de alta de mi antigüedad es el 23 de enero de 1965. Okay. Es la fecha que ingresamos. Venir desde tan lejos a la Ciudad de México, porque es exactamente hasta el otro lado del país. ¿Qué hay en el pensamiento, en los sueños de un casi niño de 16 años, un adolescente de 16 años, que decide por un cambio tan drástico, tan radical, de pasar de una vida familiar a una vida militar? ¿Qué había en su mente? ¿Qué esperaba de la institución cuando venía en el camino y cuando llegó? Fíjese que yo creo que la edad es importante porque, bueno, tiene que haber un deseo de superación. O sea, yo no voy a la normal porque no me atraen, pero sí quiero hacer algo, ¿no? Quiero prosperar, quiero progresar dentro de mi vida. Desde los primeros tiempos, al ingresar aquí, creo que era lo que yo deseaba, finalmente. Porque como una anécdota, le voy a comentar que cuando estaba formado aquí, enfrente del frontispicio donde pasábamos lista en aquellos años todo el cuerpo de cadetes, en la novatez, en una de las primeras tardes de la lista de las 18 horas, observé que había unos militares superiores que usaban la manga bordada y otros no. Y yo le pregunté a mi cabo de cadetes, ¿por qué? Porque obviamente no sabía. Y entonces él ya me dijo, es que unos son oficiales de Estado Mayor y otros no. Entonces yo me quedé viéndolos y dije, yo quiero ser así. Yo voy a ser ¿sí? Desde esa tarde fue un propósito ser oficial de Estado Mayor. Okay. Para servir a México, ¿no? ¿Y con el tiempo lo logró? Sí, yo ingresaría posteriormente a la Escuela Superior de Guerra en 1973, siendo teniente aún. Muy joven. Como cadete, digo, porque su vida militar es muy larga, pero como cadete, ¿qué era lo más difícil de superar en el día a día? La disciplina, porque es la exigencia fundamental, ¿no? El cumplir con las obligaciones, desde el grito de arriba la quinta compañía, que fue donde serví, o arriba el escuadrón, pues lo primero que hace uno al levantarse es tender la cama. Y esa es una enseñanza. Sí. Una vez tendida la cama ya podemos hacer todo, ¿no? Entonces es tender la cama, asearse, salir a formar y venir a la lista. Ese es un cambio brusco entre la vida civil y la vida militar. Pero necesario. Justo. Sí. Tiene que ser obligado
porque eso es parte fundamental de la formación del oficial en este caso. Okay. ¿En qué momento usted dice, ahora sí ya soy soldado? Cuando pasa su curso básico, cuando se pone la levita por primera vez, ¿en qué momento llega esa sensación de ahora sí soy soldado? Yo creo que cuando termina el primer año, cuando deja de ser uno el cadete novel y pasa a ser ya en el concepto de cadete antiguo. Yo creo que en ese paso es cuando uno dice, ya logré pasar al segundo año y ya tengo la base de ser un soldado, puesto que en el colegio militar, aquí en la Guardia en Prevención, pues ahí hacíamos servicios, ¿sí? Pero finalmente la parte teórica de la formación, primer año, aquí la recibimos. Y en mi antigüedad vamos a acudir a San Miguel de los Jaboyes, que entonces eran solamente campos de instrucción, de adiestramiento, y ahí vamos a hacer nuestras prácticas de tiro. Cuando regresamos de San Miguel de los Jaboyes, que ya en aquellos tiempos era para concluir primer año, porque ahí habíamos participado en el desfile del 17 de septiembre, y después del desfile era la salida a San Miguel de los Jaboyes o a otros campos, a otras antigüedades les tocaron otros campos, a nosotros nos tocó San Miguel de los Jaboyes, y cuando regresamos de San Miguel de los Jaboyes ya estamos próximos a terminar primer año. Entonces consideraron que al pasar al segundo año ya tenemos todo, todo el conocimiento que se requiere para un soldado, además de los estudios, por supuesto, ¿no? La parte académica, que también es piedra angular en esta formación, ¿no? ¿Qué es lo más gratificante de ser soldado y de ser en una primera instancia cadete del colegio militar? Mire, aquí se nos imbuye desde que ingresamos a querer por sobre todas las cosas a nuestro país, a nuestra institución que nos forma, al ejército mexicano. Quisiera yo, si usted tuviera 16 años y entrara a nuestro salón de actos, usted lo conoce, sí. Para mí era impresionante. Lo simbólico, tratar de desentrañar qué hay en cada imagen. Y había una foto, recuerdo, porque por las tardes nos traían a unas pláticas y estaba una imagen del jefe, bueno, como era el primer jefe constitucionalista, el ciudadano Venustiano Carranza, a caballo. Era una imagen grande, la tengo en la mente. Eso sí mueve, ¿no? Estar escuchando la historia, la imagen, lo que simboliza el ejército constitucionalista, después ahora, bueno, ya somos el ejército mexicano, y toda esta parte que sustenta la formación del oficial del ejército mexicano, ¿no? Esa sensación de servicio a la patria se trae consigo o se adquiere a través de la enseñanza y de lo que todos los días están aprendiendo. En lo personal yo creo que se desarrolla. Yo no sé qué tanto la pueda traer, qué tan pequeño, qué tan grande, pero lo que sí es un hecho es que aquí se desarrolla el sentimiento de servicio, porque hablamos del ejército mexicano como lo concebimos actualmente, pero hay toda una historia atrás de esto, ¿no? Y siempre, si vemos, hablamos por ejemplo del plan de N3, pues prácticamente el plan de N3 y mi antigüedad tenemos los mismos años de servicio, ¿sí? Entonces, desde que entramos aquí estamos imbuidos de servir al pueblo de México. Entonces no es una tarea, en lo personal considero que no es una tarea difícil servir. ¿Sí? Es decir, aquí es donde
por servir al pueblo de México, porque a fin de cuentas es un ejército que tiene en su ADN el servicio a la población. Sí, pues aquí somos un ejército como dicen, es el pueblo uniformado. Así es, mi padre era plomero, entonces yo no tenía ningún vínculo con militares, más que lo que había observado. Okay. Entonces, pues yo creo que es algo que ya se trae, que se desarrolla y que sirve para avanzar o ayudar, cooperar a la prosperidad del pueblo, ¿no? Del pueblo de México, ¿no? Hay una frase, nacer, crecer o vivir y morir siempre de caballería, algo así. ¿Por qué escogió esta arma? Aquí va un poco de historia personal. Sí. Difícilmente, no es posible, pero difícilmente hay oficiales de caballería de Yucatán. ¿Por qué? En aquellos años no había regimientos de caballería en Yucatán, eran puros batallones de infantería. Entonces cuando uno ingresa aquí, y por mis paisanos, todos quieren graduarse y regresarse a Yucatán. No, eso es como una primera meta. ¿No? Voy a ser subteniente y cuando me gradúe, eso está pensando uno porque no sabe exactamente cómo funciona el ejército, ¿no? Sí. Que lo asigna uno a sus destinos y pues no importa si soy yucateco, soy campechano o soy veracruzano, algún destino me van a dar y difícilmente va a ser de donde soy oriundo, ¿no? Ajá. Eso. Entonces como que la caballería no está en la cabeza de los yucatecos en aquellos años. Digo en aquellos años porque ahora hay un regimiento en Valladolid, Yucatán, motorizado. Entonces, pero yo de niño, en el vecino de la casa de mis padres, había unos caballos. Entonces, de chamaco nos sentamos y nos íbamos a montar los caballos. Entonces, puedo decir, pues no era muy ajeno al caballo. Si no lo conocía tal como lo llegué a conocer aquí, pero bueno, tenía una idea y montaba y me gustaba montar. Entonces yo creo que esa parte es la que me inclina al arma de caballería. Esa parte. A diferencia de mi antigüedad, de los yucatecos, pues obviamente soy el único de caballería. Cuando se gradúa, es que ahorita ya en los regimientos pues normalmente son motorizados. Todavía había caballos. Por supuesto que sí. ¿Cómo era la vida de un oficial de caballería en esos tiempos cuando usted recién se graduó? Pues cuando llegamos al regimiento, en aquellos años se asignaba un caballo al oficial, que era el caballo que iba a montar en la vida diaria, ¿no? En la vida normal. Porque siempre había un espacio de tiempo en aquellos años para montar, por dos situaciones: por la instrucción de orden cerrado, como le llamamos, o de orden disperso, simplemente el adiestramiento que se hacía a pie y a caballo. Y la parte del deporte ecuestre, que es entonces la clase de equitación y después participar en concursos. En aquellos años íbamos a competir a Guadalajara o a donde estaban los otros regimientos, que era Sayula, Meca y Ocotlán. En Jalisco había 3 regimientos. Entonces la parte deportiva ahí, el fin de semana, en aquellos años, hasta la fecha las competencias son siempre el sábado y domingo, ¿no? O viernes, sábado y domingo. Pero en aquellos años competíamos en Guadalajara sábado y domingo, íbamos para allá. Entonces esa parte era entre la actividad diaria, si hay adiestramiento de orden cerrado a pie y otro día era a caballo, pero la actividad del deporte ecuestre prácticamente todos los días, ¿no? Y tenían asignados su caballo. En la experiencia personal, el regimiento había pasado por una etapa difícil de una enfermedad que había originado muchos problemas a la caballada y se habían generado muchas vacantes de caballos. Y entonces el criadero militar de Santa Gertrudis nos ministra
y nos llegaron alrededor de 200 caballos, de potros, vamos a llamarle, y entonces a cada oficial se nos asignaba uno, y el personal de tropa también tenía que participar en la doma y en montar hasta dejarlo el caballo listo para operaciones, ¿no? Okay. Que ya en aquellos años no era común salir a hacer operaciones a caballo. Okay. Sí, porque era mucho más rápido moverse en vehículo. En vehículo. Que eso va a ser parte de la historia para llegar a la motorización, ¿no? ¿Qué opina de que la caballería, luego su medio de transporte, ya no el caballo, pero se seguía llamando caballería motorizada? Y bueno, incluso en Estados Unidos hay aerotransportado. ¿Sigue siendo caballería? ¿O es una ¿qué es lo que lo hace seguir siendo caballería? El espíritu del arma. Ah, ok. El espíritu del arma siempre va a prevalecer. Porque no importa, ya nos cambiaron el medio de transporte, ya no es el caballo, es el vehículo, pero finalmente estamos educados para cuidar el caballo, ahora estamos educados para cuidar el vehículo. Okay. ¿Por qué tenemos que cuidar lo que es elemental para movernos? Okay. ¿No? Se nos enseñaba, cuando era cadete y oficial, que primero es el caballo y después es uno. Okay. Llegamos al fin de la jornada, se desencilla el caballo, se le pasea al caballo, se le limpia, se le da agua, se le da de comer y se le suelta. Una vez hecho esto, se le suelta en el corral habilitado o existente y ya entonces vamos a tomar nuestros alimentos nosotros. Okay. Es decir, es un bien preciado que se tiene que cuidar porque es un medio de transporte. Es parte de la doctrina siempre. Okay. Primero el ganado y después nosotros. Entonces, eso lo trasladamos al vehículo. Bueno, pues es igual. Okay. Hay que llegar, el vehículo hay que limpiarlo, hay que lavarlo, hay que hacer algo y guardarlo. Y aparte, bueno, hay toda una cultura detrás de la caballería, que son los toques, el adiestramiento es diferente, las órdenes. Las voces, ¿sí? Las voces del mando, ¿no? Sí, obviamente por el caballo. Por el caballo, exactamente. Nos encantaría que nos dijera cuál fue su trayectoria profesional, tanto en lo laboral como en lo académico, porque para llegar a un puesto tan importante como fue de oficial mayor, me parece que fue sí, ahí me retiro. Jefe de Estado Mayor también, debe ser una trayectoria importante. ¿Nos lo puede platicar así rapidito? Una vez egresado me incorporo al 3er Regimiento de Caballería, que es mi unidad de origen, en Ocotlán, Jalisco, en aquellos tiempos. Posteriormente de esa unidad voy a ingresar a la Escuela Superior de Guerra, de donde ingreso como oficial de Estado Mayor en 1976. Soy asignado como capitán al 16 Regimiento de Caballería en Torreón, Coahuila. De ahí voy a ser designado como oficial de Estado Mayor en la sección 4 de Estado Mayor. Ahí voy a permanecer 3 años. Después voy a ser designado segundo comandante, como mayor ya, segundo comandante de la granja que existía entonces en el Vergel, en Iztapalapa, que era una granja donde se producía huevo, era avicultura, avícola. Y posteriormente, haciendo teniente coronel, voy a ser designado jefe interino del Estado Mayor de la Primera Brigada de Policía Militar. Después de ahí me designan a brigado militar adjunto a la Embajada de México en Washington y comisionado en la Academia Militar de West Point como profesor del idioma español. De ahí voy a regresar para ser designado profesor en la Escuela Superior de Guerra, haciendo coronel, y me designan comandante del 18 Regimiento de Caballería
en Los Mochis, Sinaloa. De ahí voy a pasar a ser comandante de 5 regimientos en total. Voy a dar el orden, es el 18, el 20, el 5, el 24 y el 6. El 24 todos regimientos de caballería ya motorizados, con excepción del 24 regimiento de caballería de operaciones especiales. Operaciones especiales, no fuerzas especiales. Okay. Claro. Sí. Sí. Entonces, en ese periodo tuve el honor de ser comandante de 5 regimientos de caballería. Posteriormente, soy comandante de la guarnición de Nuevo Laredo, como general brigadier. Luego comandante de la 32 y 9ª zonas militares, en Mérida, Yucatán y en Culiacán, Sinaloa, respectivamente. De ahí soy designado subjefe operativo del Estado Mayor de Defensa Nacional. Después, comandante de la 8ª Región Militar. Otra vez designado jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional. Y voy a terminar mi carrera militar siendo oficial mayor de la Secretaría de Defensa Nacional. Okay. Ese es el recorrido profesional militar. ¿En cuántos años de servicio? Me computaron 49. 49, wow. Pues toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Desde los 16 hasta los 65. Sí, bueno, toda la vida. De todos estos cargos, ¿cuál es el que recuerda con más cariño? Mire, todos son importantes y todos son formativos. Todos los días aprendemos, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Considero, desde el colegio militar, desde el cadete, mi deseo, quizás muchas personas lo piensen igual de mis compañeros, es ser comandante de un regimiento, de un batallón, de una corporación. Para mí eso era como lograr lo máximo cuando estoy aquí, formándome, ¿no? Y en los años subsecuentes. Si para mí llegar a lograr ser comandante de un regimiento, voy a sentirme satisfecho profesionalmente. Pero bueno, hay otras cosas que están sucediendo, como es la parte académica, el estudio y las experiencias, y uno va avanzando en la carrera militar, ¿no? Y entonces, en lo personal, con mucho cariño, recuerdo yo el mando del 18 Regimiento de Caballería. Considero que fue para mí un regimiento escuela. Como comandante, me formó como comandante, ¿sí? Por todas las experiencias vividas. Creo que en esa unidad me tocó vivir todo, ¿sí? Por eso lo considero así, y con mucho cariño, porque me enseñó a ser comandante según yo, ¿no? Entonces, ya después los otros mandos de regimiento que tuve, bueno, fueron complementarios y fueron experiencias diferentes, pero siempre recordaba la experiencia del 18 regimiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, yo creo que esa etapa de mi vida es la más, es coronel, soy coronel. De mayor aprendizaje como comandante. Así es. Ok. En todos estos 49 años, que le repito con mucha admiración, ¿usted recuerda algún hecho anecdótico digno de contar que diga esto me marcó o esto fue importante para mi vida? Sí, esto puede resultar recurrente porque en alguna entrevista lo mencioné, pero siendo comandante precisamente del 18 Regimiento de Caballería, se rompió la presa Miguel Hidalgo, que está en el municipio del Fuerte, Sinaloa, en diciembre, a fines del mes de diciembre de 1990. Y eso originó una gran inundación. Eso me permitió, en la aplicación del plan DN3, hacer una
o formar una gran experiencia. Fue muy motivante de principio a fin. La parte difícil de la aplicación del plan N3 es que no eran lluvias, no había huracán, no había nada. Se rompió la presa. Y la gente que vive cerca de la costa, en los mochis, en la sindicatura del municipio de Ahome, que es donde está la ciudad de Mochis. No, esto es una anécdota porque yo personalmente llegué a hablar a San Miguel Zapotitlán, a decirle a la gente, había sol, y decirle a la gente que nos íbamos a inundar, no me creían. Obviamente que no me creían. Le platico, un habitante de un ejido que se llama El Porvenir, lo fuimos a invitar a que se saliera. Y la persona me dijo, de aquí donde estamos parados, había 3 escalones para entrar a su casa. De aquí a la orilla del río hay 300 metros. Cuando el agua llegue aquí, yo me salgo. Al otro día lo fuimos a sacar. Lo fuimos a sacar en un bote. ¿Sí? Porque la gente no lo creía. No creía si ellos hubieran volado como habíamos volado nosotros en vuelo de reconocimiento, la mancha de agua era impresionante. Pues hasta cierto nivel, todo el agua de la presa se vino abajo. Y entonces todos los poblados quedaron incomunicados. En mi experiencia, tenía en la aplicación del plan N3 12 helicópteros, porque tenía helicópteros de la PGR, helicópteros del Ejército y helicópteros de la Armada de México. Todos trabajando, pero el que tenía el mando era su servidor, porque era el comandante del sector, y donde se estaba inundando pues era esa parte de mi mando. Entonces todos los elementos que me dieron, entre ellos estar moviendo todos los abastecimientos, me dieron una planta de agua, bueno, la enviaron de aquí del centro para allá, que producía 20,000 litros de agua cada 24 horas. Y con los mismos paisanos que tenía yo damnificados, alojados en la Universidad de Occidente, en Los Mochis, organizamos turnos, y entonces las 24 horas estábamos produciendo, y en los helicópteros repartíamos el agua y las despensas. El problema del agua era porque se rompió la carretera de en San Miguel Zapotitlán, ahí cercano, se cortó toda la comunicación, y muchos canales de agua, con el paso del agua, se rompieron también, y muchos poblados, sobre todo hacia la costa, quedaron incomunicados. Entonces la única manera que tenían era estar metiendo por helicóptero, no había otra manera de llegar, o en lanchas, pero era más rápido y más efectivo estar moviendo con esa cantidad de helicópteros todo el abastecimiento. Tomando en cuenta esta anécdota que me parece que es muy importante que destaque, pues que el trabajo de ustedes es servir a los demás. ¿Qué es lo más satisfactorio de servir a la población en casos como esos? Pues llegar y ver a la gente que está afectada y poder llegar con el médico, llegar con abastecimientos, llegar con el dentista, llegar con la necesidad diaria y poder atenderlos. Pero básicamente despensas de agua en este caso, ¿no? Y eso es gratificante, porque desde que viene y la población empieza a oír arriba los helicópteros, se pone alerta. Y uno lo está viendo cuando va bajando el helicóptero, cómo la gente empieza a salir. Porque ya saben que van a haber despensas, que van a subsistir, que es una ayuda, y que si hay algo urgente,
vamos a evacuarlos también. Si hay algún herido, algún enfermo, se va a evacuar, ¿no? Sí, y pero eso es una emoción que se siente al momento de estar llegando y es satisfacción. Si hay conciencia en algún momento de decir, para esto me preparé, para esto me hice militar. Claro que sí, ahora sí que desde siempre, ¿no? Desde que ingresamos al ejército mexicano, pues es una parte muy importante el adiestramiento. Y dentro del adiestramiento, la parte enfocada al plan de N3, auxilio a la población civil. Ok. Siempre. Al final de su carrera y luego de unos años de estar en el retiro, se encuentra con que mi general secretario lo voltea a ver para ocupar este puesto tan importante. ¿Usted se lo esperaba? No tan rápido, debo ser honesto. ¿Por qué? Porque yo ingresé al Consejo de Honor de la Legión de Honor por invitación de mi general Alfredo Hernández Pimentel, que es mi antecesor en este lugar, en este cargo. Él me invita porque precisamente fue director de la Escuela Superior de Guerra cuando era yo profesor ahí mismo. Okay. De ahí nos conocemos. Entonces yo era el jefe de doctrina y él era el director. Perdón. Okay. Entonces él, estando en este cargo, me invita a formar parte de los concejales del Consejo de Honor para analizar, estudiar y recomendar el otorgamiento de la condecoración de la Legión de Honor. Obviamente que previo a eso yo porto orgullosamente la condecoración de la Legión de Honor, ¿verdad? Entonces es como llego aquí a este recinto. Al paso del tiempo se genera la vacante de segundo comandante y otra vez se me da la oportunidad de ocupar ese cargo, que aquí todos son honorarios, debo hacer la consideración. Aquí todos los cargos son honorarios, damos con mucha satisfacción nuestro tiempo para hacer este trabajo. Y entonces yo ya estoy desempeñando el cargo de segundo comandante, eso me hace un candidato viable, ¿no? Entonces considero que esa es la parte que me acerca al cargo actual. Que ya era segundo comandante y paso a ser comandante. Y ahora que ocupa este cargo, ¿qué significa para usted? Pues yo diría que al momento del retiro no lo tengo contemplado, porque pues se me hace algo que está hasta ese momento ajeno, ¿no? Primero voy a ver qué voy a hacer en la vida ahora que entramos a la fase del retiro. Que no se me voy a ir al 100% de nuestro querido ejército mexicano. ¿Por qué? Al pasar a la situación de retiro, el general Cienfuegos, que era mi general secretario en su momento, me invita a quedarme a cargo de los equipos secuestres de la Secretaría de la Defensa Nacional, me invita a quedarme como coordinador de los equipos. Cargo que mi general secretario Sandoval también me ratifica. ¿Sí? Entonces, pues yo ahí sigo en la parte ecuestre con los equipos de la Secretaría. Ahí estamos también en la orden. Y después, con la invitación aquí, diría yo que la experiencia de retirado no es común, porque de alguna manera, al pasar a la situación de retiro, esa es una situación en el ejército mexicano, pero voy a mantener vínculos con la propia Secretaría de Defensa Nacional y con el ejército, ¿no? Okay. ¿Y qué piensa de esta nueva forma? Porque es una nueva forma de seguir sirviendo a su país. Claro que sí. Y repito, son honorarios. Ahí también es un cargo honorario, aquí es un cargo honorario y lo hacemos con mucho cariño al deporte ecuestre, con mucho cariño a este organismo de la Secretaría de Defensa Nacional, a la Legión de Honor,
porque considero que es muy válido que los valores que se nos inculcan en los diferentes planteles militares y en las unidades del ejército mexicano prevalezcan. Y la Legión de Honor, cuando se otorga, se tiene que revisar el expediente de cada uno de los solicitantes, ¿sí? Y es revisar su carrera militar, y si se hace merecedor, se les otorga, ¿sí? Porque es básicamente los hechos meritorios que tengan, su antigüedad, que son 30 años como mínimo de servicio a la nación, ininterrumpidos, y lo que hayan aportado, y también que hayan mantenido una conducta civil y militar que se pueda apreciar de ello, ¿no? Ok. Bueno, finalmente pues me restaría nada más preguntarle si quiere mandar algún mensaje o decir algo que yo no se lo haya preguntado y que usted considere importante. Pues yo creo que lo que sigue es dar continuidad al trabajo de mi general Hernández Pimentel, que nos antecedió aquí, continuar con su trabajo y poner énfasis en algunas partes que necesitamos reforzar, sobre todo por el tiempo de la pandemia, porque de alguna manera también afecta el trabajo, más porque los concejales somos todos retirados, no hay del activo. Okay. Entonces, por la propiedad y la enfermedad, pues estuvimos mucho tiempo sin tener reuniones presenciales. En los hechos hemos tenido 2 nada más presenciales, las demás las hemos tenido en línea y se manda la documentación, la revisión por los expedientes. Entonces cada concejal desde su propio domicilio estaba haciendo como pues, el trabajo en casa, ¿no? También. Okay. ¿Sí? Y entonces, pero de todas maneras afectó porque rompió un poco la ruta de trabajo, ¿no? De todos los días. Entonces, pero estamos ya retomando este asunto y vamos a darle otra vez, vamos a retomar el camino, ¿no? Okay. Y estimular a nuestros compañeros de armas y servicios y también de la Fuerza Aérea y de la Armada de México, porque la Legión de Honor tiene a las 3 Fuerzas Armadas. ¿Sí? Básicamente, desde su creación, la Legión de Honor depende de la Secretaría de la Defensa Nacional. Okay. ¿Sí? Y está integrado con elementos de la Fuerza Aérea, de la Armada y del propio Ejército. ¿Sí? Entonces, bueno, pues vamos a seguir caminando. Estamos en este periodo, creo que algo se olvida, se archiva, sale de nuestra mente porque estamos solucionando otros problemas básicamente relacionados con la salud, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues estamos haciendo algunos trípticos para retomar el camino de la Legión de Honor y seguir avanzando y estimulando a nuestros compañeros para que no se les olvide que todos los días tenemos que cumplir con los valores de honor, lealtad, honradez y todo lo que nos enseñan, la disciplina, el deber, cumplir y todo esto, ¿verdad? Sí, y además es importante que siempre que llega alguien a ocupar un puesto a la cabeza, quienes pertenecen a ese organismo esperan como un nuevo impulso, ¿no? Así Entonces, es. eso es lo que supongo que está en su mente. Sí, necesitamos primero asentarnos, ver cómo están las cosas y tratar de avanzar. Y la ventaja que yo en este caso tengo es porque ya era segundo comandante, entonces más o menos tengo el conocimiento de cómo están las cosas, cómo se nos han afectado y bueno, ahora pues vamos a empujarlo, ¿no? Ok. Bueno, mi general, pues le agradecemos mucho que nos haya dado este espacio para platicar con usted. Esto fue Armas 2021.